Hola, profe. Nosotros somos el grupo 2B. Está conformado por mi persona, Constanza Orellana, Lucía Chang y Ciro Turel. Vamos a estar presentando el sistema gustativo. Introducción. El sistema gustativo es el encargado de la percepción del gusto, que permite detectar los sabores básicos como el dulce, salado, ácido, el amargo y el umami, que básicamente son sabores que hemos experimentado casi a lo largo de nuestra vida, excepto el umami, que puede ser algo más raro. Básicamente, sus receptores gustativos se localizan en el corpúsculo gustativo dentro de las papilas linguales. Cada corpúsculo gustativo contiene células receptoras que detectan moléculas disueltas en saliva, y estas células integran información visceral especial que viaja por los pares craneales 7, 9 y 10 y se proyectan a través del núcleo del tracto solitario, que sabemos que va hacia la corteza gustativa primaria, que ésta se encuentra en la ínsula y en el opérculo parietal. Craneales. Se hace un corto resumen del recorrido de cada nervio craneal que está relacionado al sistema gustativo. Sin embargo, no nos vamos a adentrar tanto en ellos más que para el tema de esta presentación. El nervio facial, a través de la cuerda del tímpano, recoge la sensibilidad gustativa de las 2/3 partes anteriores de la lengua. Sus fibras hacen sinapsis en el ganglio geniculado y luego llegan al núcleo del tracto solitario en su porción rostral. El nervio glosofaringeo transmite la información del tercio posterior de la lengua, específicamente de los botones gustativos. Su ganglio relacionado es el petroso inferior y también lleva sus fibras al núcleo del tracto solitario. Y finalmente tenemos el nervio vago, que participa en el sentido del gusto, aunque principalmente a través de las sensaciones de la epiglotis y la faringe. Sus fibras pasan por el ganglio nodoso y terminan igualmente en el núcleo del tracto solitario. Para hacer una breve introducción acerca de las vías del sistema gustativo, voy a hablar un poquito acerca de las estructuras involucradas. Tenemos que el núcleo del tracto solitario y el tracto tegmental central son los que organizan la información visceral y la gustativa. El tálamo va a ser el relevo sensitivo específico para la cara, la lengua y el gusto. La corteza gustativa primaria se encuentra en la ínsula anterior y el opérculo parietal. Estos van a ser los responsables de la discriminación consciente del sabor. Y por último tenemos la corteza orbitofrontal, que agarra toda la información que estas otras estructuras le enviaron y lo va a integrar con el olfato y la textura. Ahora vamos a explicar un poco las vías gustativas. Las vías gustativas por diapositiva las dividí en 3 neuronas. ¿Por qué? Porque el trayecto va a pasar por 3 niveles neuronales principales. Entonces, la vía gustativa empieza por los receptores gustativos que se ubican en los corpúsculos gustativos de las papilas linguales. Estos receptores van a hacer sinapsis con las fibras aferentes de los pares craneales que ya vimos anteriormente. Facial va a hacer sinapsis también con el ganglio geniculado, glosofaringeo con el ganglio petroso y vago con el ganglio nodoso. Todas estas fibras van a entrar al bulbo raquídeo para terminar en el núcleo del tracto solitario, específicamente la porción gustativa. Y el núcleo del tracto solitario va a actuar como el primer centro integrador del gusto. Ahora vamos con la segunda neurona, que va desde el núcleo del tracto solitario hacia el tálamo. ¿Cómo se da esto? Los axones que vienen desde el núcleo del tracto solitario, porción gustativa, ascienden hacia el tálamo para terminar en el núcleo ventral posteromedial del tálamo. Este núcleo es el principal relevo sensitivo de la cara y de las sensaciones gustativas. En este punto se va a integrar en la información bilateral, es decir, el gusto percibido de ambos lados de la lengua, para procesarse de forma conjunta. Ahora vamos con nuestra última neurona. Va desde el tálamo hacia la corteza gustativa. Desde el núcleo ventral posteromedial, las fibras se proyectan hacia la ínsula anterior y hacia el opérculo parietal, que estas dos estructuras van a conformar la corteza gustativa primaria. Aquí se produce la percepción consciente del sabor y se identifican los sabores primarios, dulce, amargo, ácido, etc. Luego la información va a pasar hacia la corteza orbitofrontal, que funciona como la corteza gustativa secundaria, donde se integra el gusto con el olfato y la textura de los alimentos. En esta zona también se conecta la amígdala con el hipotálamo, lo que explica las respuestas emocionales y autonómicas como la salivación o el placer al comer. El sistema gustativo tiene gran valor diagnóstico, ya que sus vías atraviesan estructuras claves como el bulbo y el tálamo. En las lesiones periféricas, la lesión va a depender del nervio afectado. Por ejemplo, si es el nervio facial y se afecta antes de que salga el nervio cuerda del tímpano, se va a perder el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. El paciente puede presentar hiposalivación y esto usualmente se ve cuando hay una parálisis débil. El nervio glosofaringeo se va a perder el gusto en el tercio posterior de la lengua y además se altera el reflejo nauseoso. Y por último, el nervio vago
llega a tener una ligera pérdida del gusto y también puede presentar disfonía o disfagia, ya que este participa en el gusto de la epiglotis. Entre los trastornos más frecuentes del gusto tenemos tres principales. La augesia es la pérdida total del gusto, se da por lesiones bilaterales del bulbo, se puede también dar por infecciones virales como el COVID-19 o por la afectación de pares craneales relacionados. La disgeusia es una disminución parcial de la percepción gustativa. Se dan personas fumadores o personas mayores o quienes han recibido radioterapia, específicamente en cuello o en la cara. Y por último tenemos la hipoeugesia, que es una distorsión del gusto. Los pacientes dicen que todo les sabe a metal o que les sabe mal, amargo. Esto se puede dar por un mal uso de antibióticos, de antidepresivos o hasta de quimioterapia. También se han visto casos donde se presenta por una déficit de zinc. En conclusión, el sistema gustativo integra información sensorial compleja desde la lengua hasta la corteza cerebral, por medio de los pares craneales 7, 9 y 10. Conducen las señales gustativas hacia el núcleo del tracto solitario, donde se organiza la información antes de proyectarse al tálamo y la corteza gustativa de la ínsula. Este sistema no solo permite distinguir sabores, sino que también conecta las regiones límbicas y autonómicas que modelan las emociones y respuestas fisiológicas al comer. Comprender sus vías y correlaciones clínicas es esencial para reconocer trastornos del gusto y su valor diagnóstico en lesiones neurológicas. Muchas gracias por la atención, profe. Esperamos que le haya gustado.